cielo para que yo pueda escuchar su voz, el diseño del cielo para que yo pueda entender su voluntad, el diseño del cielo para que yo sea transformado, no es una buena prédica, es derramarme delante de Él. Hoy vamos a ver un poco vamos a tratar de entender con palabras simples algo que es complejo. Porque nosotros tratar de entender a Dios es complejo, siempre va a ser complejo. Pero hoy con palabras simples vamos a tratar de entender un poco cómo hay tiempos y manifestaciones del plan de Dios que nos pueden sonar como raras o locas, porque son cosas que pasaron hace mucho, pero que todavía no se manifestaron, pero como que ya están declaradas como determinadas. Entonces, si está declarado como hecho, pero todavía no lo vemos manifestado. Dentro de eso podríamos poner eso de no pecar, ¿no? O sea, hay en nosotros una simiente de verdad, una simiente de justicia, una simiente santa, sin embargo todavía a veces no vemos manifestada esa santidad, esa justicia. Entonces, en eso entran lo que a veces llamamos procesos, ¿no? Sí, entonces, hoy vamos a tratar de entender un poco eso. Hay muchos pasajes, pero si usted revisa después, hoy yo no quiero hablar más que de una sola cosa. Y es que en ese plan de Dios hay cosas que ya están hechas, que están a la mano de nosotros, pero que todavía no están manifestadas. Básicamente eso va a ser lo que vamos a aprender hoy, que muchos de ustedes ya lo han escuchado muchas veces porque lo hemos hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿no? Como hebreos. Bien, ¿estamos? ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿Sí? ¿Así se van como animando? No quieren agregar nada más. ¿Seguro? ¿Ustedes? ¿No? Chicos, por favor. Bien, acá pongo un resumen del plan de Dios en pasajes bíblicos. Es decir, ¿qué es lo que busca Dios ya no con Cristo? Usted entienda esto ya. Si el mal era previo, quiero que usted mire a Dios no como un Dios que se fue sorprendiendo de lo mal que iban saliendo las cosas, sino que ahora pueda entender que como el mal era previo, el plan era previo también, porque el mal era previo a Adán. Entonces el plan era más antiguo que Adán. Por lo tanto, después de Adán, todo lo que ocurrió, Abraham no fue un plan B, Abraham fue parte del plan porque ya estaba pensado y diseñado. Entonces, cuando usted vea ahora el plan de Dios, no lo vea solo como que todo fue separado o como que todo fue alejado de Dios desde Adán. Ya había separación antes, ya Lucero se había separado de Dios y había arrastrado con él a muchos ángeles y no sabemos si hay algo más. Tampoco vamos a andar sacando inferencias, pero uno podría sacar ciertas conclusiones. Pero por ahora quedémonos con lo escrito. Lo escrito dice que ya Satanás había sido separado de Dios porque dice que él lo despojó del monte, lo echó del monte, lo veíamos en la clase pasada, y en otra palabra de la Biblia que no la hemos leído, pero que muchos conocemos, dice que Satanás arrastró con él una tercera parte de los ángeles. Entonces usted entienda que ya el problema del pecado, como era un problema previo a Adán, no es que Dios se sorprendió en Adán y dijo, uy, este pecó, ¿y ahora qué hago? Tengo que elaborar un plan redentivo. No. Hoy vamos a ver eso. El plan redentivo es mucho más anterior que la caída de Adán. Entonces hoy podemos decir que a lo mejor Adán formaba parte de ese plan redentivo. No es que Adán fue puesto con otro motivo y después tuvimos que activar un plan redentivo para Adán. No. Adán ya era parte de un plan redentivo. ¿Se entiende? Ahora, el objetivo en definitiva, entendamos o no entendamos los tiempos, el objetivo final del plan de Dios es que todo lo que se separó, lo que murió, muerte es igual a separación, todo lo que se separó y se alejó, se ha reunido nuevamente. Ese es básicamente el plan. ¿Cuál es el plan de Dios? Reunir de nuevo todo aquello que se separó, que se alejó, que se apartó, que se disgregó. ¿Qué cosas se separaron? Y el hombre se separó en sí mismo,
su espíritu, su alma y su cuerpo se separaron entre sí, dejó de ser uno. Se separó de la mujer, era ayuda idónea, se separó de la mujer del hombre. Se separó de la creación, se separó de Dios, obviamente. La creación se separó del hombre. Entonces fue como una cadena o una cascada de separaciones. Todo lo que se aleja de Dios se separa, todo lo que se aleja a Dios se hace uno, porque Él es uno. Ustedes recuerden, todo lo que se acerca a Dios empieza a reunir o a manifestar lo que Dios es. Entonces todo lo que se acerca a Dios empieza a ser justo, todo lo que se acerca a Dios empieza a ser verdad, todo lo que se acerca a Dios empieza a ser vida, se reúne en Él. Lo que se aleja se disgrega, se separa. Entonces, ¿cuál es el plan? Dice Efesios 1, del 7 al 10, en Él tenemos redención por su sangre, la liberación de los delitos, conforme a la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Por eso acá digo que está resumido el plan de Dios, porque Él nos dio a nosotros a conocer cuál es el misterio de su voluntad. Entonces uno antes se podría preguntar, pero al final, si Adán pecó, ¿cuál es el misterio de la voluntad de Dios? ¿Para qué? Bueno, ahora estamos entendiendo, se nos está revelando cuál es el misterio de su voluntad, según su complacencia que se propuso en sí mismo. Recuerden que eso a lo mejor lo hablamos en algún momento, pero es algo que lo hemos predicado otras veces, ¿no? El Evangelio, que quiere decir buena noticia, es una buena noticia donde el centro del Evangelio no es el hombre. El centro del Evangelio es en sí mismo. Nosotros a veces hacemos un evangelio hombre-céntrico porque lo leemos desde nosotros y nos creemos que somos lo más importante del plan redentivo. Pero el plan redentivo es reunir todas las cosas. Y el centro del evangelio es Dios que se propuso en sí mismo, por medio de Cristo, reunir todo. ¿Se entiende quién es el centro de la buena noticia? Primeramente es una buena noticia para Él, reunir todas las cosas en Cristo. ¿Se transformará en una buena noticia para nosotros? Claro, si yo les dije que nosotros estamos separados de nosotros mismos, separados de nuestras esposas, separados... Claro, cuando esa noticia llega a mí, también se transforma en una excelente, muy buena noticia para mí. ¿Y se transformará en una buena noticia para la creación? Claro que sí, porque la creación está esperando ese día. ¿Y será una buena noticia para las potestades? Sí, para algunos será más o menos, capaz que se enteran que están condenados, pero es una noticia. Y es muy buena para Dios. Entonces se propuso, dice, en sí mismo, hasta la culminación de una dispensación de los tiempos señalados. Y eso es lo que vamos a tratar de ver hoy. Hay tiempos señalados. Entonces no hay azar en Dios. Hay voluntad, esa voluntad se transforma en un misterio, pero ese misterio empieza a ser dispensado, ofrecido, según los tiempos, según la complacencia de su voluntad. No tiene que ver con otra cosa. Y de la madurez de los actores de ese plan, ¿no? Los actores van madurando y en la maduración van dando lugar a lo que sigue. Entonces, cuando maduró Israel con la ley, dio lugar a Cristo. Cuando maduró Cristo y resucitó, dio lugar al Espíritu Santo y a la Iglesia. La madurez va actuando como un dispensador del tiempo que sigue, que está preparado de antemano, que no es casual. Que no es que, ay, mira, ahora que se terminó este tiempo, ¿qué hago? No, ya está hecho. Solo hay que manifestarlo. Hasta la culminación de la dispensación de los tiempos señalados para volver a unir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra en Él. Volvemos a remarcar que la salvación es más grande que lo que está en la tierra. Abarca también las cosas del cielo. Colosenses, un pasaje muy parecido al de Efesios, dice: por cuanto agradó que en Él, en Jesús, habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo. Ahí en otras versiones dice: por cuanto agradó al Padre. O sea que el Padre, que es el centro del Evangelio, el Padre, el Hijo y el Espíritu, o sea, Dios es el centro, ¿no? Pero dice que al Padre le agradó que en Jesús habitara toda la plenitud.
¿Vieron cómo si seguimos ahondando con lo que venimos viendo hasta acá, entendemos que el vacío que había en Génesis 2 nunca puede ser Jesús? Porque a Dios le agrada que en Jesús habite toda plenitud, no todo vacío. ¿Entienden lo que quiero decir? Cuando hablábamos de que en Génesis algo había pasado para que esté la tierra vacía. Y eso que pasó no fue Dios. Pasó otra cosa que no fue Dios, porque en Dios habita plenitud, no habita el vacío, no existe el vacío. Entonces, y por medio de reconciliar consigo todas las cosas, ¿qué cosas quiere reconciliar consigo por medio de Cristo? Las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Entonces, hasta acá, plan de Dios, reunir todo lo que se separó de Él. Dimensión de esa separación, mucho más grande de la que hemos entendido hasta acá, porque abarca cosas de la tierra, pero también incluye cosas del cielo. Entonces, de algunas tendremos cierto grado de entendimiento y de luz, pero de otras que son reconciliables con Él, no. Y esto es algo que está bueno que quede así y no cerrado, porque la iglesia seguirá madurando y conforme a la madurez seguirá recibiendo revelación para su gloria. Eso es lo malo de cerrar cosas que no están cerradas. ¿Me explico? Si yo quisiera dar una charla doctrinal y la religiosidad por el temor me dice no dejes la puerta abierta por miedo, para que no saquen conclusiones extrañas, por ejemplo. Eso es el miedo operando en una persona. Yo diría, esto es así y no se mueve más. Y pongo un sello sobre algo que no está sellado. Porque estoy impidiendo que el Espíritu produzca en ustedes las cosas que ojo no vio ni oído yo. Entonces yo no podría sellar algo que no está sellado hasta que Él lo selle. Entonces hasta acá vemos esto. Probablemente otra generación o nosotros dentro de un tiempo diremos, el Señor nos reveló cuáles son algunas de las cosas del cielo que necesitan oír su verdad. Ya veremos cuáles. Entonces acá pongo como título tiempo y manifestación. Y acá vamos a ver cómo se nos desdibuja un poco esa mentalidad cronológica que tenemos. Porque esa mentalidad cronológica, usted entiende que nace de un Adán caído y de una dispensación del tiempo que aparece recién en el día 4 de la creación, cuando fueron creadas las lumbreras. Hasta antes del día 4, los tiempos eran día y noche, pero era por la luz que era Cristo y por las tinieblas. Y ahí nosotros no sabemos cuál era la cronología en cuanto a medición de tiempo. Lo podríamos, si queremos, tratar de sacar conclusiones, pero en realidad no lo sabemos. Y vamos a ver que si nosotros queremos entender la Biblia solo desde un punto de vista cronológico del antes, del ahora y del después, vamos a no entender muchos pasajes porque no todos se pueden entender así. Yo puedo entender que cronológicamente Abraham estuvo antes que nosotros. Lo puedo entender. Pero yo no puedo entender cómo Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Pero eso lo dice la Biblia, ya lo vamos a ver. Pero usted me entiende que ahí ya se me complica porque digo, pero no, si todos tenemos un registro histórico de que fue en el año 0 de nuestra... Sí, claro, ese fue. Pero solamente esa vez fue. Se entiende que si queremos ver la Biblia solo desde un punto de vista cronológico, podemos administrar algunas verdades, pero nunca podríamos entender Eclesiastés 3, que va a ser para otra charla. Es decir, el tiempo puede ser una sola charla o dos, pero hoy no quiero ver eso, solo quiero que usted, si entiende esto que voy a explicar ahora, entiende todo lo de hoy. Y es eso. Dios tiene cosas hechas, las hizo Él en un momento, cosas que las consuma para determinado lugar en determinado tiempo, es decir, yo le diría, las pone a disposición. Y hay otro tercer tiempo que es cuando eso que está puesto a disposición
se manifiesta. Entonces yo lo pongo con el ejemplo de una fábrica, y ahora usted lo va a entender bien. Una fábrica, vamos a poner una fábrica de galletitas, de masitas de galletitas. En la fábrica hace la galletita. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿está disponible para usted ahí? No. Pero está hecho. Ahora, llega un momento que llega un camión a esa fábrica, carga el camión y la lleva hasta un supermercado. Entonces Dios, en la eternidad, en esa fábrica eterna, hizo todo. No hay nada que no haya hecho. Por eso dice de Jesús que todas las cosas fueron hechas por Él, para Él y por medio de Él, y nada hay de lo que fue hecho que no fue hecho por Él. No dice, y Él hará. No, Él hizo, ya hizo todo, lo hizo Él. En esa fábrica eterna ya está todo hecho. Lo que no implica que esté disponible para mí. Entonces, en la fábrica de galletitas, la galletita está hecha. Tiene que venir un tiempo donde se ha puesto disponibilidad. Entonces, el viajante trae esa galletita, lo vamos a poner a Cristo, ¿no? Cristo bajando a la tierra es el súper, y diciendo, bueno, todo lo que ya fue hecho, ahora está puesto disponible. Es Cristo diciendo en la tierra, consumado es. ¿Qué es consumado? Se consuma acá en la tierra lo que yo ya hice en la eternidad. Lo que fue hecho en la eternidad, hay un momento de manifestación, mejor dicho, de consumación, de ponerlo a disponibilidad en el mundo. Es decir, el mundo lo entendió tan bien que a partir de esa disponibilidad dijo, este es el año cero, ¡pum! Cristo se expresó con un consumado es. En esa consumación terminó todo, lo que ya había terminado en la eternidad. Toda la plenitud de lo que ya había sido hecho fue puesto a disponibilidad en la tierra. Es decir, cuando Cristo murió, ahí llevó la muerte, las enfermedades, llevó el pecado, llevó todas las esclavitudes, venció a todos los enemigos. Todo fue puesto ahí. Lo cual no quiere decir que ya todo eso esté manifestado. Tercer tiempo. La manifestación de esa galletita para mí, si volvemos al ejemplo de la fábrica, es que yo vaya al súper, la tome, encima es gratis, es un supermercado gratis la tome y haga que esa galletita se manifieste en mi vida porque ahora me la como. Recién ahora yo puedo hacer manifiesta esa galletita en mí. Dios tiene los mismos tiempos, su fábrica eterna, todo el poder de su fábrica se puso de manifiesto en Jesucristo y dijo, listo, se abrió el súper, ahora pueden ir. Antes no podían llegar, ahora pueden llegar. Los puse, se los di, se los concedí. Pero ahora depende de nosotros. En realidad depende de Él, porque Él nos escogió, pero usted me entiende, ¿no? Esa actitud mía ahora de ir y permanecer en ese lugar para que todo aquello que ya fue puesto a disponibilidad se haga real en mí. Y ahí es donde podemos entender esta pregunta que hacía o lo que hablábamos en cuanto a no pecar, ¿no? Si ya está disponible para mí en Cristo la simiente de verdad donde ya no hay pecado, la siguiente pregunta es, ¿yo lo estoy manifestando en mí? ¿Yo como? Ya no de una galletita, yo como de Cristo como el Cristo comía del Padre, porque dice mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Si yo hiciera lo mismo con Cristo, si yo lo que hiciese todo el tiempo y mi comida y mi bebida fuese hacer la voluntad de Cristo Jesús, la voluntad del Espíritu que habita en mí, probablemente yo manifestaría, no sé si el 100%, pero estaría mucho más cerca de manifestar todo lo que ya Cristo consumó en la cruz. Entonces yo puedo tener enfrente toda la consumación de Cristo, pero no manifestarlo en mi vida. Es como si yo estuviese afuera de ese supermercado mendigando comida, cuando en realidad podría entrar gratuitamente y llevarme todas las galletitas que vinieron de la fábrica, que estaban disponibles para mí. Entonces a veces nosotros hacemos eso, vivimos como mendigos, cuando en realidad toda la realidad de Cristo ya está disponible para nosotros. ¿Sí? Si entendió esto, entendió todo lo que vamos a ver hoy. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Lo diagramé un poco y vamos a ver muchos pasajes
que confirmen esto que acabamos de decir, para que no quede como suelto. Bueno, espero que se vea. Lo hecho, esa raya que vuelvo a no saber de qué color es, que debe ser como celestosa o grisácea, no sé cómo. A ver si aparece. No, no aparece. Esta rayita que tiene flecha para atrás y para adelante, quiere representar el ámbito eterno, ¿no? Sí, la eternidad. Ese lugar donde todo fue hecho. En esa, si usted quiere, fábrica eterna, todo lo hecho fue hecho por Él ahí. Antes de toda manifestación en la tierra. La tierra, o el espacio temporal de la tierra, es este color. Entonces, ahí está lo hecho. Lo hecho fue consumado por Cristo en la tierra, en la cruz. Es decir, Él trajo todo el bagaje de lo hecho y lo dijo, lo habilito para este tiempo, lo habilito para este color, lo habilito para la tierra. Eso empieza a manifestarse primeramente en el hombre. El hombre empieza a ser redimido, reconciliado, a degustar de esa reconciliación o de eso que Cristo trae, porque automáticamente ahí el hombre se transforma en un corredentor juntamente con Cristo, porque hay cosas que le corresponden al hombre. Entonces por eso sacó 2 flechitas más que dice la creación y las potestades. Le podríamos agregar una flechita más hombres, es decir, yo, Pablo, soy ese hombre, fui redimido por la sangre de Cristo, pero automáticamente después de ser redimido por la sangre de Cristo, yo tengo tarea para hacer. Esa tarea para hacer es predicarle a otros hombres para que también conozcan la verdad. Tengo que predicarle a las potestades en los lugares celestiales para que conozcan la verdad, y la tierra, la creación, todas las criaturas están esperando la manifestación de los hijos para que esa cruz llegue al destino final. ¿Cuál es el destino final? Que todo sea reunido. No solamente el hombre, no solamente yo. Por eso yo le decía, algo que tiene que cambiarnos en nuestra manera de ver, aprender la verdadera doctrina de la experiencia de Cristo, es entender que no termina en mí la redención, sino que en mí empieza la redención para ganar todo lo que se disgregó del Padre, todo lo que se separó. Recordemos que muchas de las cosas que se separaron fue por responsabilidad del hombre. Por ejemplo, la creación. ¿Se entiende? ¿Se entiende este cuadrito? Bien, vamos muy bien. Ahora vamos a ver algunos pasajes que nos hablan de lo hecho, que nos van a dar a nosotros el entendimiento de ver que muchas cosas que Dios dice ya fueron hechas mucho antes de que nosotros tengamos acceso. Esto tiene que romper también con nuestra manera, tiene que cambiar nuestra manera de vernos a nosotros en ese plan y hasta nuestra manera de orar. Porque si yo digo, escuche, si yo digo, Señor, por ejemplo, habilitame la puerta que sigue, abrime la puerta que sigue en esto que quiero hacer. Y nosotros ahora vamos a ver que hay obras preparadas para nosotros de antemano. Entonces yo no tengo que orar por algo a futuro cuando en realidad es pasado. Y eso es todo lo consumado, ¿no? Si Cristo ya llevó mis enfermedades, yo voy a orar para decir, Señor, saname. ¿Usted me entiende? Porque si Él llevó todas mis enfermedades, ¿por qué voy a decir, Señor, saname? Entonces Jesús me va a mirar y me va a decir, no, yo ya lo hice. Ahora fíjate vos cómo hacer para que se manifieste. O sea, yo ya dejé la galletita en el súper, papá. O sea, otro viaje no hago. ¿Se entiende el ejemplo? Él ya está, listo, ya está. Señor, dame una galletita. No, están todas en el súper, son gratis. Tiene que cambiar nuestra mentalidad, de nuestra identidad, del bagaje de lo que tenemos y de cómo administramos lo que ya tenemos. Ya no hay mucho más que pedir, porque mucho ya lo hizo Él. Estos pasajes yo pongo algunos, hay muchos más. Vamos a leerlos.
Ahí abajo, por si usted está notando, el último que no se le dice, 1 Corintios 2:7. Vamos con el primero de arriba. 1 Pedro 1:18-20. Vamos mejor primero con el de Apocalipsis, después vamos con ese. El de Apocalipsis dice, y adoraron a la bestia todos los habitantes de la tierra, todos los que no tienen su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuándo fue inmolado? Desde el principio del mundo. Teoría mía, pero esto es una teoría, no o pensamiento. Para mí Cristo fue inmolado cuando fue convocado como luz y se metió en la dimensión de las tinieblas. Claro, no fue inmolado como nosotros lo vimos en la tierra en el año 0. Porque este fue otro tiempo, fue en el principio, dice. Yo cuando leo en el principio en la Biblia, en el principio de Génesis, ¿o no? Entonces, si el Cordero fue inmolado desde el principio, yo puedo creer que fue ahí. Pero si no fue ahí, no importa, la palabra es clara. Dice que el Cordero fue inmolado desde el principio. ¿Sí? O sea que, ¿no fue inmolado en el año 0 nuestro? También. Vamos a Pedro. 1 Pedro 1, vamos al 19, del 18 al 20, dice ahí. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes que Dios creara el mundo. ¿Cuándo había sido destinado Jesús para esto? Desde antes que Dios creara el mundo. O sea, no fue después de Adán que Dios pensó en Jesús. Ya había sido destinado. Pero se manifestó en estos últimos tiempos por amor de ustedes. Ahí se ve claramente que hay una dispensación del tiempo, que Jesús no podría haber llegado antes. Porque por amor de la madurez de algunos, tuvo que llegar en el momento donde todos estaban maduros para que llegara Cristo. Entonces ya estaba dispuesto, ya estaba disponible, ya estaba listo ese cordero. Entonces Dios estaba en el cielo esperando que se cumpliera el tiempo. Pero que se cumpliera el tiempo no cronológico, sino el tiempo de la madurez. Es como si vos tuvieses algo guardado para regalarle a tu hijo, pero no estás esperando que cumpla determinada edad, sino estás esperando que tenga la capacidad para administrar aquello que le querés regalar. Cuando se cumple el tiempo, Él dice, es el tiempo. ¡Puc! Y habilita a Cristo. Como que están los dos tiempos en este pasaje. Habla de cuando está destinado. Exacto. Tiempo. Exacto. ¿Sí? Acá dice que están los dos tiempos. Claro, está el tiempo desde antes de la temporalidad, pero luego Dios, cómo va revisando la temporalidad en función de la madurez para la manifestación. De la misma forma, ustedes entiendan todo, porque lo vamos a ver, pero yo creo que usted ya lo entendió. La creación está haciendo lo mismo. Está aguardando la manifestación. Ahora, esa manifestación, nosotros no sé si le podemos poner nombre o describirla de alguna forma. Lo que sí sabemos es que cuando la creación vea algo, va a decir, ahora sí. Que fue exactamente lo mismo que como Jesús fue manejándose en la tierra. Jesús se manejó de una forma profética porque Él escuchaba algunas cosas y entendía que se había habilitado un tiempo para algo. Él no traía un calendario, decía, el día 22 de Nisan, de no sé, de tal, voy a hacer tal cosa. No. Había un calendario de eventos. Por eso cuando Él nos dice, reconozcan los últimos tiempos, nos habla de eventos, no nos hablan de fecha. ¿Entiende usted cómo se maneja el cielo?
El cielo se maneja por madurez de tiempos y de cosas que deben ocurrir. Entonces, tiempo de Israel en Egipto, hasta que Israel en Egipto cumpliera un tiempo de madurez. Luego el tiempo del desierto. ¿Cuánto es el tiempo cronológico del desierto? Lo que le lleve a Israel madurar. Puede ser 20 días o 40 años, lo que le lleve a madurar. ¿Cuánto es el tiempo después viene el tiempo de la tierra prometida? Entonces, para Dios, tiempo es sucesión de eventos que deben ocurrir. No es el paso de la cronología. ¿Se entiende? Entonces Él tiene todo hecho. Nada hay que no haya sido hecho. ¿Y cuándo se manifiesta? Cuando se manifieste la madurez, y la madurez le dice a eso que ya está hecho, es tiempo de que vengas. Por eso pareciera que se contradice cuando dice nadie sabe el día ni la hora, pero ustedes estén atentos a esto. Pero no me está diciendo que no sabemos. Claro, es que no es una cuestión de fecha, es una cuestión de madurez. Si depende de nosotros, yo creo que sí. Yo creo que sí. Sobre todo, mirá qué interesante, cuando habla de la madurez de la fruta, del fruto, dice que los que permanecen en mí, esos van a dar el fruto. El fruto es el tiempo de la madurez. Entonces, ¿en qué por lo menos sí depende de nosotros? En permanecer en Él. Cuando yo me alejo de permanecer de Él, el tiempo que venía ganando en madurez de fruto se me pierde, porque dejé de permanecer. Entonces todos los que permanecen llevan fruto, es decir, todos los que permanecen van dando el ciclo del fruto que habilita lo que sigue. Cuando yo me separo de Él, dejo de entrar en ese circuito de eternidad, salgo de Él y quedo a expensas de la inmadurez. Entonces mínimamente con eso, digo mínimamente no es que sea fácil, pero digo, si yo me propongo permanecer, yo puedo estar seguro de que estoy yendo al tiempo de la madurez que Dios espera de mí. Cuando yo me alejo, empiezo a perder tiempo cronológico. Para Dios no es pérdida de tiempo cronológico, porque dice que para Él un día son 1000 años o 1000 años un día. O sea, para Él en cronología, Él sigue esperando que se cumpla el tiempo que sigue. ¿Sí? Entonces sí, yo creo que nosotros tenemos una participación activa y es permaneciendo en esa eternidad, permaneciendo en comunión, en contacto, atento, no alejándome, y eso me garantiza seguir creciendo. Esas dos cosas, esos dos pasajes que leímos son de Jesús. Los de abajo son para nosotros. Es decir, son cosas ya hechas de nosotros. Vamos a Efesios 1:4. ¿Venimos bien? En el nombre de Jesús, que Él traiga luz sobre nosotros para que entendamos el poder que hay en estas palabras. No solamente entenderla, no, el poder que hay en entender que nosotros... Por eso, algunas cosas yo no las hago al azar. Yo cuando lo hago el hombre ahí grande es porque el hombre se sale de esa temporalidad cuando está en Él. Porque ahora estamos juntamente con Él sentados en lugares celestiales. Y eso es un don que ya tenemos. No dice, y estarán sentados conmigo en lugar. No, están sentados. Entonces nosotros somos, por eso podemos hablarle a las potestades, porque nosotros en Cristo somos ese nexo que puede caminar la tierra, pero también tocar los lugares celestiales, porque con Cristo nosotros abarcamos los dos lugares. Si tenemos un rol bien específico y bien claro en este plan redentivo, y en la medida que nosotros sepamos cuáles son las cosas que se nos han concedido, como dice Efesios, ¿no? Si ustedes entendieran lo que se les ha concedido. Entonces yo lo explico y a mí me genera pasión ir yo mismo entendiendo la potencia de las verdades que estamos viendo. Es poderoso. Y nosotros a veces vivimos mendigos del tiempo, esclavos del tiempo, con temor al paso del tiempo. Y nosotros trascendemos eso. Nosotros estamos por encima de eso. Ahí está, el cielo avisa. Bien, estábamos en Efesios, dijimos. (1:4) dice, en Él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. O sea, lo hemos hablado muchas veces, pero solamente entienda esto. Si Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, anda a pensar vos después que
Dios fue reaccionando a las cosas que pasaron. Nunca reaccionó. Él ya tenía todo predestinado, todo armado, todo pensado. Otro pasaje que no puse, pero que es muy claro en relación a esto, es que en Hechos, cuando dice que Él hizo todos los hombres de un linaje y les prefijó el tiempo y el límite de su habitación. O sea, fíjate, si de un linaje ya hizo todos los hombres. No es que los va haciendo, no, ya los hizo. Solo que se tomó el trabajo, si se quiere, o decidió en dónde iban a habitar y en qué tiempo iban a habitar cada uno. ¿Eso fue por casualidad? No. Porque hay linaje en los cielos y de esos linajes sale el linaje de los hombres. Y ese linaje de los hombres tiene cualidades, características y rasgos que son esenciales y específicas para ser eficientes en su plan en determinado momento de la historia de su plan. Una secuencia ordenada de hijos redentivos que cuando llegan a la tierra son redimidos y son ministros de redención. Nada es casual. Entonces, nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables por amor. Vamos a Efesios 2:10. O sea, la elección nuestra no es en este tiempo terrenal, sino que nuestra elección es desde antes de la fundación del mundo. Efesios 2:10 dice: nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Entonces, esta es otra gran verdad. No hay ninguna obra que vos tengas que premeditar, que pensar, que improvisar. Las obras que vos tenés que hacer en esta tierra están guardadas en Cristo Jesús porque fueron hechas de antemano, junto cuando vos fuiste pensado o encontrado en Cristo. Entonces nosotros tampoco tenemos que andar a tientas viendo cuáles son las obras buenas que puedo hacer, porque esas obras buenas ya están pensadas para mí. Entonces solo tengo que conectarme con su Espíritu Santo y decir: Señor, mostrame claramente cuáles son esas obras preparadas para mí de antemano. Solo necesito caminarlas. ¿Pero qué? ¿No lo tengo que hacer yo? No, porque todo fue hecho por Él. Y nada hay que fue hecho que no fue hecho por Él. Entonces no tengo que tener buenos sueños para Dios, no. Si los sueños que vos tenés no son los sueños de Dios implantados en vos, esos sueños no tienen nada que ver con Dios. Él no necesita buenos sueños, Él no necesita buenas ideas, Él necesita hijos obedientes que mueran a sus propios deseos y nazcan en el Espíritu Santo a toda la voluntad de Dios, escrita de ellos desde antes de la fundación del mundo. Hijos como Cristo que solo caminen comiendo para hacer su voluntad, comiendo Padre, comiendo Cristo, comiéndolo y hacer su voluntad todo el tiempo. No vamos a inventar nada nuevo, ya está todo hecho. Ustedes recuerden que el evento espiritual más poderoso sobre la tierra no es místico. El evento o el acto espiritual más grande es la obediencia. Fue el acto de Jesús para deshacer las obras del enemigo, para deshacer las obras de Adán, por la desobediencia de uno y por la obediencia de uno. ¿Cuál fue el acto espiritual de Jesús? La obediencia. Entonces, ¿vos querés ser espiritual? Obedece. No es más espiritual hablar en lenguas que obedecer. El reino de los cielos no es mística, no es teología mística, es realidad. Por eso dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Querés ser espiritual? Obedecé. Si ya está todo hecho, hasta las obras que tenés que caminar. Primera de Corintios 2:7. Dice: mas bien hablamos de la sabiduría oculta y misteriosa de Dios, que desde hace mucho tiempo Dios ha predestinado para nuestra gloria. Desde hace mucho tiempo. En otras versiones, ¿alguien tiene otra versión? Sí, dice: mas hablamos de la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes
Miren, antes de los siglos. Es decir, escuche, práctico. Nosotros hoy, en algún punto, si para alguno de nosotros estamos hablando de un misterio y decimos, mirá este misterio, eso que estamos haciendo hoy ni siquiera es fruto de que lo planificamos para hoy. Esa sabiduría está predestinada desde antes de los siglos para nosotros. Ni siquiera nosotros tenemos, ¿no?, como alguna gloria que llevarnos por esto. Cada vez que un misterio nos es revelado y que podemos hablar a un nivel de sabiduría mayor, es porque ya estaba preparada para nosotros desde antes de los siglos. Ya fue hecho. Amén. ¿Quedó claro con esos pasajes? Hay muchos otros. Vuelvo a repetir como este que le decía de que de un linaje hizo todos los hombres y les prefijó. Si usted ahora lee con atención, usted se va a dar cuenta que hay un montón de pasajes donde habla de cosas hechas, ¿no? Es decir, cuando habla de la predestinación, los que antes conoció. En algún momento podemos tomar un día de doctrina para hablar de la paternidad y ahí vamos a ver nuestro origen. Eso que empezamos a ver en Efesios 1:4 recién, que nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, para que ya se nos termine de romper toda idea o todo pensamiento de casualidad. Sí, gracias Señor que un día me predicaron. No, que gracias que me predicaron. Está bien, gracias que te predicaron, pero ya estabas engendrado. ¿Sí? Ahora vamos con lo consumado en la tierra. Entonces, ¿qué dijimos? Acá también puse algunos pasajes, pero podríamos poner un montón, ¿no? Ahí usted puede rellenar con todos los pasajes que a usted se le ocurran de la obra de Cristo en la cruz. Es decir, cuando usted lee la obra de Cristo en la cruz, de esto se pueden hacer estudios y estudios y estudios y estudios. Lo que usted tiene que ahora entender o agregarle a eso es que cuando usted vea toda la gloria de lo que se consumó en la tierra, en la cruz por medio de Cristo, eso no fue otra cosa que el reflejo de algo que ya estaba hecho. Digo el reflejo y a lo mejor es una palabra mal usada porque fue como traer a la tierra a disponibilidad, fue como plantar, como decir, acá llegó la salvación, ya preparada y predestinada desde antes de los tiempos, pero acá llegó. ¡Puaf! Por eso la tierra, usted entienda que esto fue una reacción de la tierra, no fue una reacción, y fue una reacción del segundo cielo. Cuando Cristo muere, la tierra reacciona, el segundo cielo reacciona, todo se oscurece, la tierra tiembla, porque fue traer a disponibilidad un montón de cosas que habían ocurrido, que ya habían sido hechas, y fueron puestas todas juntas. La tierra recibe eso, algo ya hecho. Se pone a disponibilidad en la tierra. Yo creo que ahí empieza a activarse la esperanza de la tierra. Porque dijo, si ya está, si ahora está a disponibilidad, pues ahora tenemos que esperar la manifestación de los hijos. Cuando se manifiesten los hijos nos toca a nosotros. Es decir, una tierra que ya estaría sedienta desde antes, pero cuando uno ve que ya está disponible aquello que necesita, uno empieza a entrar como en una ansiedad, ¿no? Por eso dice que la creación gime uno, porque una empieza como a acelerarse. Es como cuando uno empieza a entender revelación de parte del cielo, ya deja la pasividad del que viene a congregarse los sábados o los domingos a escucharla. ¡Qué linda palabrita! No. Cuando vos entendés que acá hay un rol activo, que hay obras preparadas de antemano, que vos tenés una identidad, que tenés un propósito, empieza a agitarse algo dentro tuyo que decís, lo que tenga que vender lo vendo, lo que tenga que hacer lo hago, si tengo que viajar viajo, porque yo no me voy a quedar quieto hasta que no tome aquello, hasta que no manifieste aquello que está dicho de mí, porque sé que no soy una casualidad en este mundo y tengo que ir abriendo y tengo que permanecer, porque sé que si permanezco maduro y si maduro manifiesto. Es una urgencia, pero no con ansiedad o angustia, es una urgencia de responsabilidad, es una urgencia de poder en Cristo. Te cambia. Solo por saber que ya está disponible ahí lo que durante tanto tiempo fue solo una expectativa. Entonces cuando Cristo llega, ese consumado es tremendo ese consumado es. Porque ese consumado es fue la temporalidad recibiendo lo eterno. Nunca, yo no sé si, digo nunca vamos a tener, no sé si nunca, pero nos va a costar mucho tiempo, y a lo mejor recién lo sepamos cuando seamos transfigurados nosotros, entender ese consumado fue jalar, fue traer, fue arrastrar, fue bajar potencia eterna a la temporalidad. Debe haber sido una explosión
Debe haber habido una confusión en los cielos impresionante. Imagínate que reacciona el velo del templo y se raja. Si todo lo que estaba reaccionó, han reaccionado como han podido, pero reaccionaron. Sí debe haber sido imposible no reaccionar frente a semejante manifestación. Entonces, todo lo que a usted se le ocurra de la cruz, en el consumado es algo que fue hecho en la eternidad. Vamos a ver esos dos pasajes. Primera Pedro 2, 24 y 25. Yo estoy poniendo algunas cosas, vuelvo a repetir, solo puse dos pasajes porque esto podría estar lleno. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero para que nosotros, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Ahí estoy mostrándoles cómo en un principio todo ese poder redentivo empieza a manifestarse en el hombre, en nosotros. ¿Sí? Los primeros, o uno de los primeros que somos acercados, somos nosotros. Los seres humanos, los hombres, la raza de los hombres. ¿Por qué? Porque recuerde que el poder redentivo tiene que deshacer la caída. Entonces, si el hombre hizo caer lo que estaba debajo suyo, pues ahora tiene que ser redimido para rescatar lo que estaba debajo suyo. Entonces, el primer acercamiento redentivo tiene que ver con el hombre. Hebreos 2:8. Fíjese qué interesante que está este pasaje para entender esto que es lo que fue hecho y ya fue consumado en la cruz. Todavía no está todo manifestado. Este pasaje lo explica clarísimamente. Miren, 2:8. Todo lo sujetaste debajo de sus pies. Está escrito en presente, pasado, futuro. Todo lo sujetaste. O sea que ya todo está sujeto o no. ¿Hay algo que no esté sujeto a Cristo? No. Así que, encima el autor como que lo aclara, ¿no? Si Dios puso todas las cosas debajo de sus pies, vuelve a repetir en pasado, ¿no? Puso todas las cosas debajo de sus pies, entonces no dejó nada que no esté sujeto a Él. Sin embargo, todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas. ¿Entiende la diferencia? Ya fue hecho, ya fue puesto en consumación en la tierra, pero todavía no se manifestó todo. Ese tiempo de la manifestación va a marcar un nuevo tiempo, pero eso es madurez. Entonces, ya fue hecho. ¿Fue manifestado en la cruz por Cristo? Sí, pero ¿fue manifestado en todo lugar hasta lo último de la tierra? Todavía no. Entonces todavía no lo vemos. Entonces acá tenemos esa disyuntiva, ¿no? Están todos los enemigos debajo de sus pies, pero todavía no vemos que todos sus enemigos estén debajo de sus pies. Porque todavía ni siquiera nosotros enteros estamos debajo de sus pies. Y ahí podemos tomar el pasaje ese, ¿no? De todavía, ¿no? Ya no tendríamos que estar pecando, pero si somos honestos. ¿Pero qué pasa ahí? Entonces, tenemos una posibilidad de aceleración de los tiempos. Es permaneciendo en Él. Permaneciendo en Él. ¿Para qué? Para que todo lo consumado empiece a manifestarse. Porque hoy vemos algunas manifestaciones mayores que antes, pero todavía faltan. ¿Amén? ¿Sí? Sí. Sí. Léelo. Porque el mismo origen tiene el que santifica y los que son santificados. Por eso nos avergüenza de llamarlos hermanos. Tremendo ustedes. Tremendo. El 11 leyó, dice, porque el mismo origen tiene el que santifica y los que son santificados.
Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Más claro, si usted quiere claro dónde está su origen, el mismo origen tiene. El que santifica, Él, y los santificados nosotros. Por eso nos llama hermanos. ¡Wow! No importa, no me quiero adelantar. Porque hay tanto, hay un montón de cosas lindas que también vimos en Manta. Yo llegaba a algunas conclusiones, ¿no? Que decía, todavía parece mentira que después de 2000 años de doctrina estemos descubriendo el poder de aquel que opera en nosotros. Claro, parece extraño, pero en realidad tiene todo que ver con lo que estamos enseñando hoy, ¿no? Si no vino antes esa claridad es porque no estábamos maduros para entenderla. Ahora también nos podríamos preguntar, como decís vos, si hubiésemos hecho otras cosas, ¿no podríamos haberlo manifestado antes? No sé. Por lo pronto, como decimos siempre, en vez de juzgar los tiempos que pasaron, hagámonos cargo de lo que tenemos hoy por delante de nosotros. Y bendigamos a los que pasamos, y bendecimos a los que están, y bendecimos a los que vendrán, para que el plan de Dios sea cumplido. Amén. Ahora vamos al hombre. Efesios 1, 11, 14. Dice, en él, asimismo, participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad. Este lo leímos solo en otra versión ahora. A fin de que nosotros, los primeros en esperar a Cristo, ¿ven que hay un orden? Alabemos su gloria. ¿Hasta cuál era? Hasta el 14. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ahí habla de cómo el Espíritu en nosotros es una garantía de algo que todavía no se manifestó, pero que habrá de manifestarse, pero que como que nosotros somos como una primicia de eso. Aún no está completa en nosotros, pero como que fuimos los primeros iluminados para un plan que debe ejecutarse en su plenitud. Entre tanto esperamos que ese plan llegue a su fin, nosotros disfrutamos de las arras. Las arras es como un sello de ya te lo voy a dar. Es como una garantía, por eso dice la garantía de la posesión adquirida. ¿No? Ya te voy a dar la redención final. Mientras tanto, el Espíritu es la única garantía de nuestra salvación. Si usted en algún momento alguien le pregunta, ¿cómo puedo saber si soy salvo? Si usted alguna vez se pregunta, ¿cómo puedo saber si yo soy salvo? Hay una sola manera, y no la puede saber otro, a no ser que Dios en su misericordia le revele por medio del Espíritu, un espíritu de revelación para ver el espíritu del otro. Pero si no fuese así, dice que el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu, ese es el sello, de que soy hijo. Entonces, ¿cómo puedo saber si soy un hijo? Solo tu espíritu puede recibir el testimonio del Espíritu Santo para que vos puedas decir, yo soy un hijo. Esa es la herencia. Hasta el día en que seamos redimidos completamente, en espíritu, en alma y en cuerpo glorificado. ¿Sí? Estamos en ese tiempo. Nos toca a nosotros todavía adelantar o seguir construyendo, o seguir caminando esas obras preparadas de antemano para que eso llegue a su fin. Hay un fin, hay un orden en el plan redentivo. Eso no lo vamos a llegar a ver hoy, pero eso probablemente lo veamos la semana que viene. Ese orden redentivo para que sepamos dónde estamos parados.
Una iglesia sabia, entendida, que sabe lo que tiene que hacer. No que anda, vuelvo a repetir, solo yendo un domingo a la reunión para sentirse un poco mejor. ¿No? Y cuando usted entienda la profundidad de la doctrina de Cristo y de que somos cartas leídas, va a dejar de usar frases que a veces usamos dentro de la iglesia, ¿no? Me llevo la bendición y me voy a vivir mi semana. ¿Pero qué te va a llevar la bendición? Por favor. Eso es algo tan básico, eso es algo con tan poco entendimiento de quién soy. No sé, es casi como si fuera una vez por semana al brujo para que me dé un poco de buena onda para la semana. No tiene nada que ver con el plan de Dios. En el plan de Dios sos un protagonista absoluto, sos un heredero y un coheredero juntamente con Él. Eso es una iglesia que todavía no entiende. Que es necesaria, puede ser, en función de la madurez, pero que no podemos estar mucho tiempo ahí porque nos secamos, porque por eso la gente se cansa de estar en una iglesia, porque no avanzamos nunca a la dimensión del reino. Es como para ir a tocar el manto de Cristo. Está bien, pero ya está. ¿Cuántas veces va a ir a tocar el manto de Cristo? No, pero como lo hizo la mujer con el fuego. Está bien, pero la mujer tenía un nivel de madurez. Jesús fue a resucitar a la iglesia, que tenía 12 años y estaba lista para ser deposada. Y le dijo, ahora denle de comer, porque va a ser la iglesia. Sí, es otro lugar. Por eso esto no puede quedar en entendimiento. Esto tiene que llevarte a otro lugar en tu espíritu y en el movimiento de tu vida. Si mañana esto nos tiene que mover, chicos, cuando salgamos a la calle. Mañana tenemos que saber quiénes somos en Él y que nada de lo que pase mañana será una casualidad, sino que todo lo que mañana pase en la calle ya estará dicho. En el cielo está dicho. Entonces nuestra oración mañana antes de salir a caminar la calle va a ser, Señor, todo aquello que tenías preparado para este día desde antes de la fundación del mundo, todas aquellas personas que van hoy a conocerte o que van a ser tocadas por tu reino, sean preparadas a través de tu Espíritu, sean convencidas de pecado, de justicia y juicio, y seamos nosotros esa palabra certera que los acerca a aquello que estaba preparado para ellos. No más misterio. Amén. Esto está buenísimo. Ahí divido en dos la manifestación del hombre en relación a las potestades y en relación a la creación. ¿Sí? Nosotros ahora que ya fuimos iluminados, que toda esa verdad de lo que ya fue hecho en la eternidad, de lo que Jesús consumó en la cruz, se viene haciendo realidad en nosotros, se está ejecutando en realidad. Nosotros a su vez somos partícipes de que eso no quede en nosotros, sino que salga a las potestades y a la creación y a otros hombres. Es un circuito. Tiene que salir, por eso la frase es, hasta que toda la tierra sea llena del conocimiento de tu gloria. Hasta lo último de la tierra, dijo Jesús. Y recibirán poder y me serán testigos. Testigo es, yo soy un testigo vivo, no necesito hablar. Hablo también, pero soy un testigo vivo hasta lo último de la tierra. Si no me puedo quedar con esto, ¿qué hago con esto en mi casa? ¿Qué hago con esto solo en el trabajo? No, pero desde que empecé en la iglesia las cosas me salen bien. Inmadurez. ¿Qué haces con eso ahí? Eso tiene que salir, eso tiene que correr, eso tiene que llegar hasta lo último de la tierra. Caminando, orando, intercediendo, hablando, predicando, no sé, como Dios te muestre. Pero no puede quedar ahí, no puede quedar contenido. Efesios 3, 10, 11. Dice, para dar a conocer ahora, por medio de la iglesia, nosotros, diga yo. O sea, Dios quiere dar a conocer por medio de la iglesia, por medio mío, su multiforme sabiduría, ¿a quiénes? A los principados y poderes en los lugares celestiales. Hasta ese lugar tengo que ir a predicar. Por eso le dije que el hombre se pasa un poquitito por arriba en Cristo. Porque da testimonio no solo a la tierra, sino da testimonio a los lugares celestiales. ¿Recuerdan cuando el primer pasaje que leímos veíamos que el centro del Evangelio era Dios y decía que Él quiere reconciliar consigo por medio de Cristo todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en el cielo? Esa tarea, ¿a quién le toca ahora? A la iglesia. Jesús ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora le toca a la iglesia dar testimonio de la multiforme sabiduría de Dios
a los principados y a las potestades. Aquí dice a los poderes. Ahí nos vamos en el mismo Efesios, este es bien conocido, 6:12, que dice, la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dios nunca nos hubiese dejado este pasaje escrito por Pablo si no hubiese algo que hacer en esas regiones, ¿no? ¿Para qué yo voy a venir a decirte que tenés lucha en los lugares celestiales? Porque hay una lucha y porque tenés que librarla vos. O sea que nuestra tarea no era llegar a ser salvo. Llegar a ser salvo era la puerta para entrar a hacer nuestra tarea, que es en una dimensión de potestades de aire, ser testimonio y batallar. No es muy difícil, porque no es tan diferente a lo que tenemos que hacer abajo, que es lo mismo, ser testimonio y batallar, pero no contra carne y sangre, sino contra gobiernos naturales que se levantan también contra el conocimiento de Dios, que no son hombres. Por eso siempre, aún desde cuando vemos en Esdras y Nehemías, siempre era con una mano la espada y con la otra edificando, ¿no? Edificar y batallar, edificar y batallar, edificar y batallar. Cuando Jesús le dice, cualquiera que va a la guerra, pelear. Cualquiera que edifica una casa, edificar y batallar. Nosotros también hoy edificamos y batallamos. Edificamos la iglesia. La iglesia la edificamos, dice, es el cuerpo de Cristo. Por medio de los dones y ministerios nosotros edificamos algo. Pero también peleamos contra alguien y contra algo. Si ese es nuestro destino, hasta que todas las cosas sean restauradas. ¿Qué vendrá después? No sé. Nos entregaremos después. No tenemos más registros de hasta la Nueva Jerusalén. Pero mientras tanto, edificar y batallar. Romanos 8, 18 y 19. Ahora ya salimos de la dimensión de las potestades y vamos a la creación. Lo cual no quiere decir que no incluya las potestades. Yo lo separo así muy griegamente, pero creación incluirá también términos espirituales. ¿Por qué no? Romanos 8, 18 dice, porque no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Ese pasaje también nos da idea de que estamos en camino a una manifestación que aún no está completa. Dice, hay una manifestación que habrá de revelarse en nosotros, una gloria que habrá de revelarse en nosotros. Y el 19 dice, porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos. ¿Ven? Tenemos una tarea para con la creación, manifestarnos como hijos. ¿Qué es manifestarnos como hijos? Que la creación pueda ver a Cristo en mí. Cada vez que decimos hijos, hablamos de Cristo. Cristo en mí es el espíritu del Hijo. Si Cristo es visible en mí, se ve un hijo. Entonces, ¿qué aguarda? ¿Qué aguarda ver la creación? A Adán restaurado. Adán, que tenía la imagen de Dios antes de caer, la imagen y la semejanza, esa imagen hacía que la creación se sujetara a la voz de Adán. Esa imagen es restaurada en Cristo con mayor poder aún, porque si abundó el pecado, dice que más aún abunda la gracia. O sea que la gloria de la manifestación de Hijo es restaurar al Adán caído, pero con un nivel de gloria mayor. Entonces, ¿qué aguarda la creación? Ver de nuevo a aquel que tiene autoridad sobre él. Los hijos, el Hijo. Porque Cristo ya la tuvo cuando estuvo en la tierra. El viento se le sujetaba, el mar se le sujetaba, la creación se sujetaba a la voz del Hijo. Por eso creo que sigue con impaciencia, vuelvo a repetir. Yo le dije, cuando consumó Cristo se manifestó. Imagínense, la creación tuvo como que gustó un poquitito de ese poder. Estaba ansiosa. Yo tuve un poquitito de esa manifestación, yo quiero más. Si yo me acuerdo que temblé la tierra, ¿no? Diciendo esto. Yo me acuerdo que temblé, o sea, yo sé lo que hay ahí. Quiero eso.
hay ansiedad. Hay otro pasaje en Apocalipsis que habla de la ansiedad de aquellos que murieron como mártires. No dice la palabra ansiedad, pero dice que día y noche están diciendo ¿hasta cuándo tenemos que esperar? Para que nuestra sangre sea vengada. ¿Y qué responde el ángel? Todavía hay más sangre que tiene que ser derramada. Todavía hay más. Porque todavía no se manifestó la totalidad. Tenemos que manifestar la totalidad. Y esa totalidad también es sangre. Porque aún no habéis batallado hasta la sangre, dice en Hebreos Pablo. Porque Pablo decía, si padecemos juntamente con Él. Claro, esta es la parte del Evangelio que no le gusta mucho a la gente. Pero es la que adelanta los tiempos. Adelanta los tiempos. O por lo menos nos hace ir ajustados a los tiempos. Sí, Martín. No, me pregunta si épocas tipo la Segunda Guerra Mundial, donde el pueblo de Dios fue perseguido hasta la sangre, ¿qué más esperarían ellos de esa palabra? ¿Cómo que más esperarían? Claro, todavía no se derramó toda la sangre. Claro. Y porque yo no sé la cantidad de sangre no sé. Dice como mártires. No sé si morir en una guerra te hace un mártir. Te hace un mártir morir por Cristo. Entonces, yo no lo sé. Esas son las cosas que no sabemos. Pero sí sabemos lo que dice, ¿no? Dice que todavía falta un tiempo. No nos olvidemos, esto hago un paréntesis, pero no nos olvidemos que la Biblia habla en términos de guerra el tiempo final. Habla en términos de persecución. No habla en términos de liviandad. Entonces, sí, la maldad del mundo aumentará. Entonces va a haber una guerra porque estamos hablando de que enemigos deben ser puestos debajo de sus pies. Cuando hablas de enemigos y que tienen que ser puestos debajo de sus pies, no estás hablando de... Entonces yo digo, no quiero hacer apología del dolor ni del sufrimiento. No hago apología. Porque hasta creo que si nosotros estuviéramos tan alineados, Él ya también ganó esa guerra, obvio. Están todas las guerras ganadas. Yo creo que vamos a sufrir mucho si no nos alineamos. Pero si estamos alineados a Él peleará por nosotros. Pero el tiempo del fin es un tiempo violento, el tiempo del fin no es un tiempo manso. Todas las profecías del tiempo del fin hablan en términos de guerra. Y no sé si llegará hasta la sangre. Si vos me preguntás a mí, yo quisiera que no, obvio, ¿no? Por eso digo, no estoy haciendo apología. Solo que hay pasajes que dicen cosas y que yo prefiero dejarlos así antes de querer acomodarlos con el deseo mío. Si mi deseo no sería ese. Pero ¿y qué sé yo? Si Dios dice eso, que todavía no se derramó toda la sangre, bueno, habrá más sangre que tendrá que ser derramada. De hecho, vos sos uno de los que siempre hablamos, Martín, de nosotros no tenemos ni idea de lo que pasa en otros lugares porque se sigue derramando. Sangre de mártires verdaderos, ¿no? De hombres y mujeres que no mueren en una guerra por plata, mueren en una guerra por fe. De hecho, tenemos amigos que hacen eso y que están en los lugares donde puedes morir por tu fe. Ahora no sé cuánta será la cantidad de sangre que falta. Yo espero que sea poca y que el tiempo esté cerca. Y a lo mejor eso también tiene que ver con nuestra madurez. Así que yo hago lo que creo que tengo que hacer. Amén. Que nos quede ese mensaje. Sigamos, permanezcamos y hagamos lo que tenemos que hacer. Segunda de Corintios 5:18. Este pasaje lo puse porque les dije que no solamente en las potestades y en la creación fuera del hombre, sino también somos llamados a hablarle al hombre, ¿no? Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que también el hombre es un ministro de reconciliación para explicarle a todos lo que le pasó a él. Yo fui reconciliado y esta reconciliación está disponible para vos. O sea, yo comí estas galletitas de aquel súper que son gratis y ese súper está habilitado para vos.
Te hago partícipe porque ahora yo soy un ministro, un embajador del supermercado y te digo, anda ahí que es gratis. Y eso tengo que hacerlo también. Entonces lo hago con otros hombres, lo hago con la creación toda, lo hago con los lugares celestiales. ¿Hasta qué? Hasta que eso que empezó fuera de esta temporalidad, en lo hecho por Dios, y que Jesús lo trajo a esta tierra, nosotros lo expandamos hasta lo último de la tierra. Ese es el misterio del plan, ese es el tiempo del plan, y eso es la parte que nos toca a nosotros en ese plan. Termino con la última. Efesios 1:22, ahí arribita, no sé si ven, ahí. Esto no es otra cosa que Jesús, que es la cabeza, la iglesia, que es el cuerpo, y los enemigos debajo de nuestros pies o de sus pies, que es más o menos lo mismo. Dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todos. Miren qué interesante que está este pasaje, ¿no? Porque ese está completando, habla de un proceso de que se está completando, pero de aquel que ya es la cabeza. Y como hemos visto, de aquel que ya hizo todo, pero en la iglesia, que es su cuerpo, nosotros tenemos que llegar a ser esa plenitud. No está hablando de que Él es la plenitud, dice la plenitud de aquel, la iglesia, la plenitud de aquel, la iglesia es la plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todos. Hay un tiempo de madurez y nosotros avanzamos en ese tiempo de madurez, que empieza desde la cabeza hacia abajo, pero que en nosotros se va completando hasta que toda la plenitud de Cristo sea nuestra plenitud y nosotros a su vez seamos la plenitud de Él. Porque Él como cabeza sin nosotros tampoco está pleno. Nosotros somos la plenitud de Él. Otra versión dice la plenitud, nosotros somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y acá vamos con el tema de el tiempo, este tiempo, el que marca el fin. Pablo, ¿cuál es el fin? Me podrían preguntar, ¿cuál es el fin del plan de Dios? ¿Cuándo llega el fin? Acá está el fin. Hebreos 10:12 y en Corintios también está explicado. Acá más claramente que acá a lo mejor. Dice, pero Jesús, habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Entonces Jesús hoy está sentado a la diestra de Dios. Nosotros también. De ahí en adelante, esperando, esa palabra también nos da idea de que Él ya consumó todo, pero todavía está en una espera de que nosotros, que somos la continuidad del plan, hagamos lo que tenemos que hacer. Es como si en una carrera de postas Jesús fuese el número uno, el corredor número uno, que sacó tanta ventaja que ya ganó la carrera. Pero hasta que no llegue el último, Él entonces está esperando que nosotros completemos la carrera. Él ya hizo su parte, ya ganó la carrera. Nos dejó unos metros a nosotros. Y después se fue arriba y dijo, listo, hice lo que tenía que hacer, ahora estoy acá sentado esperando que ustedes terminen la carrera. Por eso Pablo decía, yo prosigo a la meta del supremo llamamiento. Hay un proseguir a la meta, pero un proseguir a la meta, si se quiere, medio tramposo para beneficio nuestro, porque Él ya la ganó. Entonces solo tenemos que transitar aquello que Él ya hizo por nosotros para llegar a la meta. Mientras tanto, Él está sentado esperando. ¿Y qué está esperando? Es que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Eso es lo que marca el fin. ¿Hasta cuándo va a esperar Cristo? Hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Cuáles son sus enemigos? Sus enemigos se transformaron en aquellos que se dispersaron de Dios, que se alejaron de Dios, se transformaron en sus enemigos. Enemigo quiere decir adversario. ¿Por qué? Porque su adversario era el diablo. Y todo lo que adquirió la imagen y semejanza del diablo se transformó en su adversario. Por eso dice de nosotros cuando estamos en Cristo que somos sus enemigos. Porque tenemos la imagen de su adversario. Entonces todo se va a sujetar debajo de sus pies. Ese es el fin. ¿Lo entendemos un poco más claro?
en 1 Corintios 15, 22 al 26. Dice, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. Hay un orden para llegar al fin. Cristo, que es las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Ahí está el fin. ¿Cuándo es el fin? Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando suprima todo imperio y toda autoridad y poder, porque es necesario. ¿Para qué es necesario esto? Para que llegue el fin. Es necesario que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo en ser destruido es la muerte. ¿Sí? No voy a seguir más. Se puede hablar más de esto. A lo mejor lo hablamos en otra oportunidad porque no quiero cansarlos. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Se entiende claramente lo hecho, lo consumado en la cruz y lo que se va manifestando? Hasta la manifestación completa. ¿Qué deberá manifestarse? Todo lo que Él hizo en la cruz. ¿Y qué es todo lo que Él hizo en la cruz? Todo lo que hizo en la eternidad. Nosotros somos artífices, participantes, diría yo. Participantes de esa manifestación. ¿Amén? Si no le quedó claro, no se preocupe, porque lo vamos a poner en YouTube y lo va a poder ver una y otra vez. ¿Oramos? Padre, todo lo que hemos hablado y lo que venimos hablando en este tiempo, yo te pido que sea tu Espíritu Santo quien produzca en nosotros la vida de esta palabra. Que no solamente podamos entenderla, sino que traiga luz y revelación a nuestra existencia para que Cristo sea manifestado cada vez con más claridad en nuestras vidas. Primero para verlo nosotros, para que lo vean aquellos que están a nuestro lado, pero para que lleguemos hasta lo último de la tierra. Padre, que sea tu Espíritu en nosotros trayéndonos aún más luz de todo lo que se ha expuesto. Creemos absolutamente en que las cosas que ojo no vio ni oído yo, vos las vas a revelar a través de tu Espíritu, a través de sueños, a través de palabras proféticas, a través de entendimientos nuevos, y como te plazca vas a traerla, porque el Espíritu seguirá gimiendo con gemidos indecibles sobre nosotros para traernos luz y revelación. En eso confiamos, ahí está depositada nuestra fe está depositada en Cristo Jesús y en todo aquello que Él hizo en la cruz y en todo aquello que ha de manifestarse a través nuestro. Padre, nosotros hoy podemos expresar nuestro amor, te amamos y nos ponemos como hijos comprometidos delante tuyo para que seamos nosotros usados por vos, para que seamos atravesados por tu verdad, para llegar a otros, para llegar a la creación, para llegar a las potestades, para que podamos librar todas las guerras que tengamos que librar, para que podamos predicarle a toda la gente que tengamos que hablarle, para que podamos manifestar al Hijo en toda la creación que podamos manifestarlo. Padre, que todo lo que estaba escrito de nosotros se cumpla en nosotros en el nombre de Jesús. Y yo oro por los que estamos acá, pero no solo por los que estamos acá, sino por las iglesias que representan los que están acá, y por las tierras que representan los que están acá, y por esta tierra bendita de Rosario, de Betsur, para que tu gloria recorra esta tierra, para que llene todo. Y también hablamos esta palabra para que sea oída por los principados y por las huestes espirituales, para que sean convencidos, para que sean aclarados sus entendimientos y sus espíritus en relación a las verdades eternas, a los misterios revelados en Cristo Jesús para nuestra gloria. En el nombre de Jesús oramos, te bendecimos y te exaltamos. Amén y amén. Amén.